suerte es mía, la verdad, el estar aquí porque necesitamos profundizar, ¿no? La pandemia nos ha hecho cambiar, la pandemia nos ha generado un deseo de transformación de nuestras vidas personales, de nuestros vecindarios con los que aplaudíamos, del mundo en el que estamos, y sin embargo tenemos pocos lugares donde poder reflexionar la vida. Quizás tenemos una gran agitación de mensajes, de comunicaciones, de tecnologías, pero en parte también sentimos que hemos perdido el arte de la conversación. Y esto está en parte en el sentir de Julio Verne. La verdad es que llegué a Julio Verne de nuevo, después del Lerdo de Jóvenes, como supongo que muchos aquí, con dos preocupaciones. Una primera, porque yo me dedico mucho al tema de la paternidad, como teoría, tengo dos hijos además, pero además como estudioso. Y entonces Julio Verne fue un padre realmente muy intenso, ¿no? Con un hijo bastante complicado, Michel, que tenía una ludopatía desde muy joven, que arruinó a su padre 3 veces, que se fue a buscar oro al Klondike, allí a la frontera con Alaska, y toda su vida estuvo detrás de su hijo. Ya desesperado, lo metió en la cárcel, pagando una celda de prisión a los 14 años, el hijo se escapó de la prisión, entonces le embarcó durante un año, y mientras su hijo estaba fuera y estaba pensando él cómo podía ayudar a su hijo, escribió Un capitán de 15 años, dedicado a su hijo. Y después, cuando volvió su hijo, volvió bastante bien, pero al poquito tiempo de nuevo, el hijo parece que tiene una depresión crónica, volvió a hundirse, sintiendo además mucha culpabilidad por el tema de la ludopatía, y entonces él le escribió otro libro donde un personaje mantenía su corazón de oro atravesando toda Siberia, y le dio el nombre de su hijo, Miguel Strogoff. Y después de perseguirle a él como padre, de repente me encontré ya chapoteando y nadando dentro de todas las obras, porque en todas las obras había pistas para su hijo. De hecho, al final de la vida de Julio Verne, enseñó a su hijo el arte de escribir novelas, y su hijo terminó 4 de las novelas de él, además de publicar otras cosas. Pero también me impactó Julio Verne porque creo que sin duda somos todos conscientes, más después de la pandemia, de la fuerza de las nuevas tecnologías, ¿no? Y de cierta tecnocracia, y que después de cierto entusiasmo por nuestra parte al ver los tweets, Facebook, las tecnologías, sentimos algo de miedo también, y hemos visto cómo se manipulan elecciones. Sentimos que en parte estamos en una trampa, que hemos metido a los chavales móviles de 900, 1.000 euros a partir de los 9 años o 10 años, y por otra parte somos esclavos de eso. Y esta en parte fue la experiencia de Julio Verne también. El más célebre literato francés de la historia continúa haciéndonos recorrer los límites exteriores del mundo mientras nos descubre el íntimo interior de lo que significa ser humano. Y todo esto sin dejarnos de hacernos jugar en sus aventuras. En El testamento de un excéntrico, él dibuja un tablero del juego de la oca en Estados Unidos y hace recorrer a los concursantes los diferentes estados. Y hace algo parecido con nosotros con sus 63 novelas. Eran 62 hasta 1992, cuando se descubrió la última novela de Julio Verne. Hizo tantas novelas como Casillas tiene El juego de la oca. Calaveras y muerte, prisiones, puentes, escaleras, bromas, saltos, las prisiones, los retrocesos, los laberintos, fugas, serpientes, el jardín del ganso. Todo esto son elementos simbólicos que aparecen en el juego de la oca. Y también nos vamos a encontrar, junto con muchos otros, en las novelas de Julio Verne: La mina de oro, El volcán, Las cataratas del Niágara. En el mundo celta se creía que el ganso era un guía providencial que orienta a los peregrinos. Y es también el animal que cabrían los augures romanos para adivinar el futuro. Y Verne tiene algo de augur, de abrirnos el futuro, pero lo que abre no son gansos, sino que nos abre las tripas de la ciencia, las tripas de la tecnología, las tripas de las máquinas. Nos va abriendo esas entrañas de los imperios
que manejan esas máquinas, cuyos misterios y sus desastres nos muestra. El juego de la oca sabemos todos que forma una espiral, ¿no?, que asciende a ese jardín de la oca, una tierra prometida. Y todos los libros de Verne también buscan una tierra prometida, en la luna, en el centro de la tierra, en el fondo del mar. Y esa tierra prometida tiene que ser liberada de unos opresores, o hay que iluminarlas hasta el fin del mundo. Hay que salvarlas de un científico enloquecido, o hay que construir una utopía en ellos. Y por otra parte hay una falsa tierra prometida hecha con tecnologías, con dinero, o aquella isla o tierra incógnita en la que poder recomenzar la humanidad. El mayor novelista francés de la historia fue un autor tan luminoso como misterioso. Aficionado a los enigmas, nos invita a profundizar en las claves más hondas en sus novelas, en donde se hace una crítica severa a los principales poderes de su época: el imperialismo, el capitalismo, el industrialismo, el nacionalismo, el militarismo, la ciencia positivista, el expansionismo alemán, el rigorismo religioso, el terrorismo anarquista, el dominio británico. El creador del Nautilus no quiso inventar un mundo de fantasía, sino llevar a todos sus lectores al mundo más real. Y será a bordo de máquinas míticas, recorriendo parajes extasiantes, tan extasiantes como inhóspitos, luchando en liberaciones agónicas, haciendo imposibles. En la fantasía, la vida real va a otro sitio. En el juego, el ser humano lo que hace es que vive una simulación en la que ensaya con la vida real. Verne nos plantea un gran juego, en el que entrar en los misterios del ser humano y en los grandes desafíos de su tiempo, la mayoría de los cuales todavía siguen siendo los nuestros. Verne sigue siendo todavía un juego en el que poder viajar por lo más elemental del mundo y de la vida. Julio Verne sigue fascinándonos, ¿no?, con ese entusiasmo que impulsa la corriente de cada uno de sus relatos, debido al poder estético de las visiones que plantea y que tenemos todos en la cabeza, por el misterio al que sigue abriéndose cada una de sus creaciones. Si se sigue leyendo Verne, no es porque fuera un hombre que fuera inventor de máquinas, que no lo fue, sino si siguen produciéndonos placer 150 años después, es no solo por esas visiones extraordinarias, sino porque aborda misterios de la condición humana que son imperecederos. Además, él supo mirar con profundidad la modernidad, tanto en sus fuerzas de globalización y expansión de la inteligencia humana, como en los efectos que sobre el planeta estaba produciendo el industrialismo capitalista y el imperialismo colonial. No retiró nuestra mirada para hacerla más aceptable a los niños, a los jóvenes, sino que nos mostró la condición humana, los límites de la condición humana y sus peores consecuencias: los genocidios de pueblos nativos, la extinción de las especies, la ambición colonial, el enloquecimiento de la gente en las fiebres del oro en diversos sitios, en Estados Unidos, en Australia, en Sudamérica, en África, el militarismo, la amenaza de las dictaduras. Verne actualizó y generó una mitología capaz de interpretar el mundo que a mitad del siglo XIX ya mostraba todo su potencial. Por ejemplo, el hombre reloj, ¿no?, ese Phileas Fogg que todos los días llegaba a la hora y al minuto, y que comienza la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, despidiendo a su criado porque había llegado 2 minutos tarde con el té, ¿no? Bueno, ese hombre reloj le sirve a él para reflexionar sobre la automatización del ser humano y el control occidental de la dimensión del tiempo. Además de denunciar en profundidad, Verne nos señala la solución: recuperar una ciencia humanista que el industrialismo ha excluido y, sobre todo, estrechar los vínculos rotos a través de la fraternidad. Al final, toda novela verniana tiene su mayor aventura no en recorrer los hielos o en recorrer los mares, sino en la fraternización, en la familiarización, en la amistad que se crea entre sus personajes. Recordemos Phileas Fogg, ¿no?, que era este hombre medido efectivamente en su Rotary Club, ¿no?, siempre jugando al whist, y cuando iba recorriendo el mundo estaba dentro del barco, del tren, jugando al whist con otros sin saber qué es lo que pasaba afuera. ¿Y qué es lo que le hizo a él descubrir quién era? ¿Quién había sido? Porque Phileas Fogg había sido un gran capitán mercante que había arriesgado su vida y había hecho su fortuna cruzando los Atlánticos. Fue cuando iban a quemar a Aouda, ¿os recordáis, no?, en aquella ceremonia. Y él se echa contra el fuego. ¿Para salvarla? No iba a poder salvarla. Se iba a sacrificar a sí mismo.
se iba a sacrificar a sí mismo. Y ahí es donde de repente todo aquel viaje controlado por el mundo se vuelve una locura y se vuelve una aventura. Esto está continuamente en Verne. Verne nos invita a entrar en la dimensión del misterio, ¿no? Donde se conoce y desarrolla lo esencial de lo humano. Dice Verne en 20.000 leguas de viaje submarino: estamos en la ría de Vigo y si quiere puede penetrar por usted mismo en sus misterios. Para alguien de Vigo como yo, esa frase le queda siempre grabada en el corazón, ¿no? Es una llamada que se repetirá una y otra vez en cada cosa a la que el bretón acerque su pluma. Verne moviliza a toda la humanidad, nos pone en estado de búsqueda de mitos, horizontes, personas, padres, hijos, amigos, tierras, mares, polos, la luna, el fondo del mar, el centro de la tierra. En un mundo en el cual personas, cosas y territorios estaban siendo sujetados a posiciones fijas en la gran maquinaria capitalista, Verne desafía a todos y llama a todos a salirse en esas búsquedas en las que nos va la vida. Su propósito no era catalogar todo el planeta, ni apropiarse de él, ni inventariarlo en sus novelas, sino mover a toda la humanidad. Y todo niño que ha leído, todo joven que ha leído a Julio Verne acaba cansado la novela. Porque dice tú, la de cosas que hemos hecho, hemos salvado a este, hemos salvado al otro, hemos recorrido África, Latinoamérica, hemos navegado, nos hemos naufragado. Acabas cansado, pero contento, muy alegre, ¿no? Y efectivamente te han movido todo el interior y te da ganas de viajar. Te da ganas de viajar, ¿no? De hecho, las novelas originales de Julio Verne, muchas de ellas eran publicadas con mapas, cosa que luego se olvidó, pero la gente así podía seguir los viajes, ¿no? Efectivamente, quería movernos, ¿no? Quería movernos a todos los lugares que la imaginación pudiera concebir, e incluso más allá del misterio que el propio ser humano constituye para sí mismo. La clave última de Verne es la alegría de los horizontes, llevar siempre más allá al ser humano, más allá de sí mismo, desafiando sus ideas, capacidades, resistencias, más allá de las sociedades y los modos de vida occidentales conocidos, más allá de las regiones exploradas, más allá de la civilización imperial, industrial, capitalista que quería cerrar el mundo en un sistema único. Verne abre finisterres. Lo que hace es que trasciende autorreferencialidades. No todas, ¿no? Como muestran también muchas veces sus esquemas raciales o racistas, por ejemplo con los españoles, o muy limitados como en su idea de la mujer, ¿no? Él repite una y otra vez el desbordamiento en todas las direcciones que puede imaginar, porque se niega a que el mundo esté ya conquistado, a que el mundo esté descubierto. Claro, él es un hombre de Nantes, como sabemos. Él nació en el puerto de Nantes, en una de las islas de Nantes, vivió todo el tiempo mirando a los tres mástiles, se subió a los 8 años a un 3 mástiles y se puso a intentar moverlo con el timón para irse por el océano. Y él desde pequeño ambicionaba, porque escuchaba las historias de todos los marinos, ambicionaba descubrir tierras nuevas, pero en una época en la que ya todas las tierras estaban descubiertas. Y esto es a lo que él se negaba. No todo está descubierto, es más, lo más difícil está por descubrir. La obra verniana lleva continuamente al misterio del horizonte, anclado en esa contemplación infantil del mar, ¿no?, que él anhelaba alcanzar y que quizás nosotros también anhelamos alcanzar. La aventura es el movimiento de apertura, siempre, que trasciende aquello que alcanzamos. Constituir al individuo no consiste en ponerle límites, en dejarle las cosas muy claras, sino educar es impulsar y acompañar la aventura. Lo humano no es cerrar ningún sistema, ni encerrar al mundo en un sistema de ideas, de posibilidades, de expectativas, de poderes, sino abrirlo continuamente y por todas partes, con la propia originalidad de una vida irrepetible y única, con la imaginación y el deseo, con la ilimitada capacidad de vincular y de amar. Cuando volvemos a Verne, yo creo que sentimos de nuevo aquella sed de infinitos que cuando éramos niños nos extasió, ese asombro, aquella urgencia por integrar el cuerpo y lo anhelado que galvanizaba de urgencia y de energía nuestra adolescencia, ¿no? El desafío infantil de hacer habitables los límites, ¿no? Los límites que lindan con el misterio, con lo desconocido, con lo que todavía podrías ser en la vida. Los límites del bien y del mal, de lo de siempre y de lo nuevo, los límites de las pérdidas, de nuestras fuerzas, y seguir navegando más allá. El caso es que cuando un adulto abandona esa sed de infinitos, la fuerza del deseo,
el viaje para habitar en los límites, se ha perdido algo de lo que nos hacía humanos. No es que sea más adulto, sino que se repliegan las velas del potencial de lo humano. La esencia de la infancia, de la adolescencia o de la juventud no quedan superadas ni agotadas en el pasado, en nuestras vidas, sino que son estructuras que siguen operando en cada uno de nosotros toda la vida. Es una espiral que impulsa toda nuestra vida adulta, aquella que entrega cada ser a la plena responsabilidad, ¿no?, por su vida y el mundo. Esa es la vida adulta, hacerte responsable del mundo, cargar con todo el mundo. Pero la infancia continúa, y la infancia, ¿qué es? La infancia es esperarlo todo, es la hospitalidad infinita. El niño lo espera todo, lo asume todo. Y nosotros, si dejamos de ser niños, dejamos de ser adultos, somos menos personas, nos hacemos menos cargo del mundo. ¿Y qué es la adolescencia? Es esa urgencia, porque de repente tú tenías un cuerpo que se ha hecho muy grande, pero tu mentalidad sigue siendo la de niño, y tienes que asumir los poderes que tiene y las responsabilidades que tiene tu cuerpo. Entonces haces una carrera muy urgente, muy agobiada, muy intensa, para intentar juntar ambos. Y cuando nosotros olvidamos esa urgencia por cumplir nuestros sueños, cuando olvidamos la urgencia por juntar lo que somos y las responsabilidades que tenemos en este mundo tan agitado, en este mundo en el que podemos ayudar tanto, pues también perdemos algo de lo que nos hace humanos. Verne no solamente quiere recuperar el espíritu aventurero de los grandes descubridores a los que dedicó un libro temprano en el año 62, sino que reivindica la continuidad de las etapas infantiles y juveniles en que fuimos grandes descubridores en nuestras propias vidas. No es que sea una obra para jóvenes, sino que Julio Verne mantiene siempre vivo el espíritu de juventud en cualquier ser humano, el movimiento que nos hace hombres y mujeres nuevos, con la misma esperanza y asombro con la que un niño mira el mar, la estepa, los hielos, las montañas, pronuncia la palabra Siberia. Siberia, ¿no? Miguel Strogoff atravesando Siberia. Y cuando posteriormente nosotros hemos aprendido y hemos visto lo que era Siberia, sin embargo permanece algo en nosotros de ese mito de Siberia y de querer atravesar esas 5.000 yardstars que separaban a Yartuk de Moscú. Cada cosa que el ser humano mira se convierte en horizonte abierto en Verne. A fin de cuentas, puede que llegue un momento en que seamos ancianos del tiempo, pero siempre somos jóvenes de la eternidad. Claro, nosotros vivimos en un mundo en el cual estamos asombrados por muchísimas cosas a poco que nos fijemos, ¿no? Pero es cierto que hay una fuerza de los medios de comunicación, del poder, de la economía, que nos hace cerrar la boca, nos hace cerrar continuamente la boca. Y Verne es lo que no hace, cerrar la boca. Verne es lo que no hace, tirar la pluma, sino que sigue escribiendo y sigue diciendo, hay relatos que levantan el espíritu humano. ¿Y cuántos libros necesitamos escribir en un país que produce 60.000 libros al año? Dice, tantos libros como estrellas haya. ¿Cuántas estrellas hay? Tantos libros así hay que escribir. Hasta que haya un libro para cada estrella, no cesaremos de escribir libros. El mar en Verne representa muy bien el tipo de espiritualidad que él vive. En 20.000 lenguas de viaje submarino, Verne confiesa su espiritualidad más íntima cuando deja decir arrebatado a Nemo: el mar para mí lo es todo, ¿no? Es el inmenso desierto en el que el hombre no está nunca solo, porque la vida se agita a su alrededor, sigue diciendo Nemo. El mar es el vehículo de una sobrenatural y prodigiosa existencia, es movimiento y amor, es el infinito viviente. Y sin duda es él quien está escribiendo su propia sensación, porque sabemos bien que los San Michel, los diferentes yates que él tuvo, recorrieron gran parte de toda la costa atlántica europea, ¿no? Y fue un gran navegante, fue un hombre tremendamente enamorado del mar. Donde mejor se encontraba era en el mar con su hermano Paul, con el que se va 16 meses y con el que se consideraba casi gemelo. Una fraternidad extrema, íntima, de una amistad profunda. Nemo llegó a figurarse que el mar era una criatura viva. Decía, ved ese océano, ¿no os parece dotado de una vida real? Identifica en el mar sentimientos, pulso, arterias, circulación como la sanguínea, la respiración de las corrientes arriba y abajo, dice él, y siempre el movimiento, siempre la vida. En Un capitán de 15 años, que ya dijimos antes que era el libro que había escrito, el primer libro que escribió Julio Verne para su hijo, ese hijo golferas que tenía, Verne también escribe: no hay que renunciar a observar el mar hasta en los últimos límites del horizonte.
por monótona que pueda parecer a los caracteres de los observadores, es infinitamente variada para los que saben comprender. Ante este infinito, el espíritu no se detiene por nada y la imaginación tiene campo libre. Cada una de esas moléculas de agua encierra acaso el secreto de una gran catástrofe. Hay que envidiar, por tanto, a aquellos cuyo pensamiento íntimo sabe interrogar los misterios del océano. El mar en Verne es interioridad y totalidad, es envolvente, es una característica principal de su espiritualidad y también del cristianismo bretón y de la espiritualidad celta, ¿no? Será el lugar de sus mayores consuelos y libertades. En 20.000 leguas de viaje submarino anhela a través del oceanógrafo, aquel hombre llamado Aronnax, ¿no?, llevar una vida contemplativa, dice, una vida contemplativa que no se saciara de asistir a los misterios del mundo submarino, ¿no? Hay en Verne un profundo sentimiento oceánico, expresa la trascendencia y la extasía, le lleva a lo más hondo de sí y a su ser primero, porque esa espiritualidad marina la recuerda a él desde su más temprana niñez. Es verdad que cuando uno mira a Julio Verne ve el horizonte inmenso de la propia infancia, ¿no?, que conforme uno avanza en la vida, la infancia nunca deja de ensancharse y de ahondarse. En Julio Verne, usando palabras del profesor Pedro Rodríguez Panizo, escribió en un libro que se llama La herida esencial, dice: la vida irrumpe como algo maravilloso, gratuito, indebido, imparable, misterioso, bello. Otro que el sujeto, se trata de la irrupción de la maravilla, del exceso de densidad, del fulgor de lo real que ya el niño experimenta extasiado. Los libros de la infancia forman como un espacio sellado, ¿no? Es como la edad de oro que describía Kenneth Graham. Incluso los monstruos sobre los que hemos leído cuando éramos pequeños o que hemos visto en las películas que nos produjeron ese terror cuando estábamos en la cama a oscuras y nos cerrábamos la luz y estábamos así cubiertos y decíamos: no me ha tocado el monstruo, pero ahora sí. No, ahora no, pero ahora me va a tocar. No, ahora sí. Ese monstruo, ese Drácula, ese Frankenstein, ese hombre lobo, que eran cosas muy infantiles al lado de lo que tenemos ahora, Aníbal caníbal y de cosas más duras. Incluso los monstruos de aquellas historias que nos produjeron terror conviven familiarmente e incluso entrañablemente con nosotros. Es un territorio que no deja de crecer a lo largo de toda la vida. Las numerosas obras, las 63 novelas de Julio Verne, forman un atlas emocional y cultural, no solo de la infancia y juventud, ¿no?, sino de 7 generaciones desde el último tercio del siglo XIX. Siguen llevándonos a todas las edades. Nos transforman o se transforman esas novelas en remontes que continúan manteniendo el estado de aventura en nosotros. Cada libro que leemos deja dibujado el rastro de un camino en nuestro cuerpo, ¿no?, en el cuerpo del mundo que descubrimos, en nuestro propio cuerpo. Y cuando volvemos a Julio Verne descubrimos que está el mismo camino, pero no nos lleva al mismo sitio, nos lleva a otro destino. Nuestra primera infancia es una de las mayores experiencias de misterio. Yo creo que aquí hay una primera lección de Julio Verne, ¿no? Julio Verne, al volvernos hacia relatos que pueden parecer infantiles, juveniles, nos están recordando que la infancia es terreno misterioso, aunque sea simplemente porque los primeros 1000 días del año no los recordamos. Son memoria de otros, son memorias de nuestros padres, recordamos las fotos, reconstruimos las ideas a veces diciendo: sí, me acuerdo del lugar, pero en realidad lo que te acuerdas es de la foto en la que te viste retratado. Y sin embargo, no solamente es la matriz de nuestra vida, donde se constituyó nuestra vida, sino que sigue operando en nosotros. Es un misterio que continúa vivo en nosotros, que continúa construyéndonos y con el que nos relacionamos a través de nuestra propia vida. No porque seamos capaces de capturarlo y operar con él, sino que sigue presente en nosotros. El misterio no es lo ignorado, sino lo que sabemos sin poder poseer. ¿Cuántas cosas sabemos sin poder poseer? Como afirmaba George Spencer Brown, todo sistema tiene una estructura que le resulta misteriosa. Toda persona y todo sistema tiene algo de lo que él no puede decir casi nada, pero puede vivirlo, porque hay partes de nosotros de las que no podemos decir nada, pero sin embargo las vivimos. Cuando uno vive en el asombro, como vivimos muchas veces cuando leemos y cuando recordamos las ideas y las visiones de Julio Verne, todo se convierte en puerta al misterio. La misma admiración contemplativa con que Julio Verne miraba el mar la experimentaba de niño cuando se encontraba ante la maquinaria industrial.
cerca de la segunda vivienda que tenía muy cerquita de Nantes. Julio y su hermano Paul pasaban horas enteras fascinados y absortos ante las máquinas que fabricaban motores de vapor en una factoría que había allí, muy próxima a la casa de la familia. A veces miraba esa industria horrorizado, pero siempre fascinado, ¿no? Donde otros querían ver exactitud y control del cosmos y de la Tierra, él no dejaba de ver un misterio dentro. Quizá la singularidad más característica de Verne es que reconoció la continuidad de la dimensión del misterio dentro de un mundo positivista, maquinal, muy explotacionista, ¿no?, de la modernidad, que sobreexponía toda la realidad y todos los seres humanos a esa objetivación del capitalismo y a la inspección del Estado. En Verne el misterio no procede de lo oscuro ni de lo impensable, sino que es expansivo y luminoso. Está dentro de territorios, cosas, obras, a donde nunca está vedado viajar y penetrar. El crítico francés de arte Marcel Brion proponía que sería interesante, dice él, sería interesante buscar en las obras de Verne una vinculación inmediata o mediata con los problemas de los misterios de la vida espiritual. Sin duda, esto está ahí, porque en la cabecera de la colección de aventuras que él publicó constaba su intención de asombrar al lector, hacerle trascender a lo extraordinario, conducirle a contemplar lo maravilloso, escribía él, y crear en él un profundo deseo de anhelo y de elevación, de entusiasmo y de alegría, que venciera las dificultades, que enfrentara incluso los aspectos más perversos de nuestro mundo. Verne nos muestra que incluso en una sociedad altamente tecnificada y en la que los hombres comunes hacen el uso de la ciencia deductiva para resolver enigmas, hay una dimensión mistérica vinculada al bien y al mal, a la búsqueda y al don, a la aventura y la gracia, a la alegría y a la amistad. Claro, la dimensión del misterio ha aparecido como un fenómeno residual destinado a extinguirse a la luz del positivismo científico. El misterio era presentado como antítesis del saber, una retórica para proteger falsas supersticiones, creencias que no querían someterse a la afilada navaja de la razón. Pero, sin embargo, el misterio no es esto, ¿no? El misterio no es algo que haya que eliminar o sobreexponer, sino un modo profundo de relacionarnos con la realidad, aquello que solo conocemos con la propia vida, aquello que solo conocemos viviendo, aquello que solo conocemos por nuestra propia experiencia. Verne parte de la intención de Poe, que tenía de maravillar también, de asombrar y de extrañar, ¿no? Pero, sin embargo, Julio Verne se propone otra cosa. Se propone la verosimilitud. Por eso introduce un código de verosimilitud con el lector, basado en la ciencia y la tecnología. Y eso hace que el lector rechace otras ficciones, otras fantasías. Dice, esto no es fantasía, es un cálculo de un hombre que está diciéndonos que esto podría hacerse. Verne traspasaba el filtro de la sospecha ilustrada y entraba así penetrantemente en la conciencia del lector, donde sembraba sus mitos, sus fantasías, bajo esa apariencia de instrucción positivista, de una oda científico-retórica, científico-técnica, ¿no?, describiendo y cantando y casi recitando las cantidades de los cálculos. Lo hizo tan bien que la recepción de su obra no fue considerada principalmente estética, ni literaria, sino pedagógica. Verne logró tanta credibilidad de que lo que estaba contándonos eran cálculos que él hacía, que sencillamente esa es la razón por la que nunca entró en la Academia Francesa, porque se creían que eran simplemente novelas de cálculo, novelas de aventuras o de ciencia ficción, pero en realidad Verne es un profundo literato. Claro, los lectores de 1860, él publica su primera novela, que atraviesa África en un globo, ¿no? La publica en 1963. En el 60 la población estaba ávida de conocimientos sobre los inventos. Se había extendido la tecnofilia a partir de las ferias industriales. Es una tradición que comenzó en 1798 en la Francia napoleónica y que después fue extendiéndose. La de 1844 en París fue vista por el príncipe Alberto y lo llevó directamente a Londres, donde fue la primera exposición universal. Verne acudió a la del 55, ¿no?, y comprobó el entusiasmo general que había en la época sobre los artefactos, ¿no? Un sector emergente creyó incluso ver que los científicos y tecnólogos eran el nuevo sujeto histórico que guiaba el progreso de la civilización.
Verne celebraba sin duda la alegría de la creación humana, estaba entusiasmado por muchos inventos, pero desde el primer momento él se dio cuenta de que el positivismo científico, la tecnocracia, el uso de la ciencia por parte del capitalismo y de los estados imperiales podrían ser un desastre. No contesta él a esa amenaza que ve en el positivismo puro y duro, desde los monstruos como hizo Mary Shelley con Frankenstein, o la momia de Théophile Gautier, o la vampira Carmilla de Sheridan, sino con artefactos literarios que se camuflan en el conjunto maquinista, que parecen otra máquina más de esas exposiciones, y que lo cuestiona desde su interior, abriendo un espacio en el que contempla nuevos límites. Claro, eliminando la fantasía, deja más desnudo lo verdaderamente misterioso que es el propio ser humano. Verne no va ni de inventos ni de viajes, sino que aborda la alegría de la aventura de la humanidad. No nos hace recorrer el mundo apropiándonos de él, sino asombrándonos, con un espíritu de gratitud por todos los frutos que hay. Y eso agudiza su crítica contra el egoísmo, contra la ignorancia, cuando la locura agota los recursos, ¿no? La extinción masiva de especies la denunció en muchas de sus novelas. Llega un momento en que bromea y satíricamente dice: ¿qué pasa? Que usted, al hacerse propietario de una parcela, se hace propietario de todo el conjunto de la tierra hasta el centro mismo de hasta el centro de la misma. Es decir, era tremendamente antipropietarista. Verne se manifestó muy temprano contra los excesos de la propiedad privada, contra la ceguera de las fiebres del oro, contra el agotamiento de los recursos. Frente al poderoso esplendor de la industria, Verne hace profundizar al lector incardinando la geografía, la explotación económica, la invención tecnológica a misterios de mayor profundidad, en donde vivimos con él los anhelos, las angustias, las aventuras, los límites de los hombres a los que pone a prueba en sus novelas. La muerte, por ejemplo, tendrá un protagonismo central en sus primeras novelas. En 5 semanas en globo muere el personaje eje de la novela y se trata de suicidar el protagonista. En su París en el siglo XX, el protagonista fallece desolado. Un chaval que quería ser poeta y que no puede ser poeta en un mundo en el cual las humanidades han sido prohibidas, ¿no? Y en la aventura lunar, el principal tema es la muerte y la guerra. Comienza con esa reunión de los antiguos ingenieros que fabricaban cañones para los confederados, para los unionistas, y lo que dicen es que se ha acabado la guerra y cómo pueden seguir la guerra. Porque ellos tienen que seguir produciendo cañones. Pero claro, esos que están reunidos son víctimas de la guerra. A uno le falta un brazo, a otro las 2 piernas, a otro la mandíbula, a otro un trozo de cráneo, dice que lo tenía de goma. Y esos hombres destrozados por la guerra quieren seguir peleando. Y entonces uno de ellos se le ocurre hacer un cañón y tirar una bala a la luna. Y entonces cuando viene el francés y dice: en vez de tirar una bala a la luna, ¿por qué no vamos nosotros a la luna? Y cuando van a la luna, que es una gran denuncia de ese industrialismo, de la locura de la carrera armamentística, cuando van a la luna, sabéis que se queda en la primera novela rodeando la luna, entonces viene la gran contemplación. Y dice: perdona, es que la Tierra va a llegar a ser como la luna. La Tierra va a estar igual de muerta como la luna, como sigamos confiando en esta gente del Gun Club, el Club del Cañón. ¿Por qué? Porque la guerra va a destrozarnos a todos. Este es el mensaje de la novela Viaje a la Luna. Y sin embargo lo hemos leído y ha pasado por nuestras manos como un viaje que lo que nos recuerda es esa imagen de los Lumière, ¿no? De la Luna atravesada por el cañón, por la nave humana, ¿no? Como una aventura, como una broma, como algo ingenioso, cuando en realidad la novela va sobre la muerte, sobre los destructores, sobre la industria de la muerte y sobre la muerte del planeta en su conjunto. De hecho, hay un momento en el cual muere el perro, lo sacan fuera como pueden y el perro se queda dando vueltas a la nave, ¿no? De una forma como un presagio trágico de a dónde van a ir. El mayor literato de Bretaña lo que hace es trabajar oníricamente con los materiales del industrialismo y del imperialismo, que se ha apropiado de todo el planeta. Eso lo sabemos bien. Lo expresa bien Fernando Savater cuando dice que Julio Verne es un ingeniero de sueños. Julio Verne supo encontrar la dimensión del sueño, la onírica, ¿no? Misteriosa, humanista, en el interior de las máquinas de los ingenieros, incluso cuando se convertían en pesadillas. Y a la vez fue un artista capaz de fabricar también casi industrialmente dispositivos literarios, año tras año, 1, 2, 3 novelas, ¿no? Camuflados con una apariencia, ¿no? Similar a las máquinas,
¿no? Porque parecían como máquinas literarias, como parte de una industria, de alguien que hace novelas como churros, nunca mejor dicho. Y esta era una de las críticas a Verne. No, esto no era así. Lo que pasa es que Verne era una tormenta de sueños. Cuando murió tenía 20.000 ideas para sus novelas. 20.000 ideas para sus novelas, todas en pequeños papelitos escritos, ¿no? Que mandó quemar y no quemaron. Es cierto, cotidianamente tenemos muchas experiencias de misterio y se muestra asombrosamente patente cuando cada noche nos vamos a dormir y nos confiamos de un modo tremendamente inocente a no me pasará nada, no me pasará nada, ¿no? Es cierto, la literatura es un fenómeno que tiene rasgos oníricos de vigilia, ¿no? Se forman mundos en nosotros en los que acabamos perdiendo también la conciencia del espacio circundante, el tiempo. Cuando realmente nos metemos en una novela es impresionante cómo pasa el tiempo. Cuando vamos en metro y no leemos, decimos otra estación y otra y otra. Si vamos leyendo tenemos que tener cuidado porque muy probablemente nos vamos a pasar de estación, muy probablemente, ¿no? Su carga onírica pasa tan inadvertida como nuestros sueños a la luz de la vigilia. Pero Verne no cesa de trabajar con el misterio. Otra fuente de misterio que cultivó procede de nuestra percepción, ¿no? Que tiende al infinito. Se relaciona con fenómenos ilimitados. No somos capaces de dar cuenta de todo lo que captamos, ¿no? Aunque Verne no es un novelista psicológico y sus personajes tienden a ejercer más bien perfiles casi teatrales, ¿no? Los grandes protagonistas de sus novelas no son las máquinas, ni los paisajes, ni los viajes, sino las personas. Incluso con recursos literarios muy limitados, ha sido capaz de escribir personajes memorables, legendarios: Nemo, Fogg, Strogoff, la gran Dolly Brannigan. Cada uno de esos seres libres y únicos, ¿no? Son también fuente permanente de misterio para él. El mayor misterio que introduce Verne es el del ser humano, su sed ilimitada de aventura, la confrontación carnal entre el bien y el mal, la fuente de la alegría, la perdición y el poder. Se señala en Ateras cuál es el misterio de Verne. Es el hombre, es su anhelo inconmensurable e ilimitado. La búsqueda que no se satisface sino alcanzando lo infinito y lo imposible. Dice en Ateras: ¿quién ignora actualmente nada de lo que es susceptible de medirse, excepto la ambición humana? ¿No es ella en realidad la que nos precipita hacia ese polo boreal que el hombre quiere al fin conocer? Y en la última frase de 20.000 lenguas de viaje submarino dice Aronnax, ¿no? Cita el libro del Eclesiastés para evocar el misterio insondable que constituía el capitán Nemo. ¿Quién ha podido sondear jamás las profundidades del abismo?, decía hablando de Nemo. El humano es misterio porque conoce mediante su experiencia, y esa inmediatez le interna en una espiral de referencias que le abre continuamente a lo mayor. Es misterio porque el hombre puede circundar muchos objetos, pero nunca su propia vida experimentada. No podemos salir y rodearla. Eso no provoca impotencia, sino que esa aventura fue lo que provocó que nos llevara a conocer las estrellas, a interiorizar hasta lo más hondo de nosotros mismos, a intentar encontrar en el otro algo infinito. Somos seres de infinito. Esto es algo que se encuentra en todas las novelas. En otra parte del libro os cuento cómo él trabaja con los mitos, porque él lo que hace es crear mitos que en realidad son paraverdades que nos dicen cosas que de otra forma no podemos saber. ¿Qué forma había para hablar de las máquinas que fascinaban a todo el mundo? ¿Qué forma había para avisar a la gente que eso en lo que ellos estaban depositando el entusiasmo podía ser un peligro? Sino creando el Nautilus, sino haciéndonos fascinarnos por ese submarino que en realidad era un arma del terrorismo internacional de Nemo, del terrorismo anarquista de Nemo, y haciéndonos comprender que efectivamente estamos fascinados por la industria, igual que él estaba fascinado de niño viendo aquellos motores de vapor en una fábrica que antes había creado cañones. Pero a la vez también hay un peligro interno, y por eso debemos habitar esas máquinas. Por eso todas las máquinas de Verne son habitadas. Todas las máquinas de Verne tienen dentro a personas navegando en ellas, moviéndose en ellas. Es muy impresionante porque se produce incluso en novelas que aparentemente no tienen nada. Por ejemplo, 8 semanas en globo, ¿no? Y permitidme 5 minutos para comentarla. Ya lo siento, pero es que me desborda Verne. Es genial. 5 semanas en globo, que es
una novela que todos nosotros, si tuviéramos que describirla, diríamos, pues unos hombres toman un globo y recorren en 5 semanas, ¿no? Y hay muchos cálculos para que la gente pudiera saber si realmente se podía recorrer en 5 semanas o no. Bueno, no va sobre eso, va sobre otra cosa mucho más complicada. En resumen, lo primero que hace es ponernos a 2 ingenieros y al criado de Ferguson, del protagonista principal, que era judío. Nos lo ponen en una empresa, digo que era judío, y es importante porque Julio Verne fue acusado de antisemita y realmente tiene novelas absolutamente intragables. pero era más complicado lo suyo. Y esta primera novela, sin embargo, tiene un papel extremadamente positivo, como veréis después, ¿no? Es decir, que en el libro os cuento un poco más la complejidad frente al mundo judío de Julio Verne. Que en general era tolerante con las religiones, no tenía un posicionamiento especialmente militante digamos, frente a la intolerancia, ¿no? Sino que era un hombre más bien tolerante. Pero efectivamente aquí es importante esa nota. Bueno, lo que hacen es que dicen que van a atravesar África y que además se puede hacer, y quieren hacerlo como científicos, pero quien les paga el viaje es el Imperio Británico, y además le llaman al globo Victoria, porque lo que quiere el Reino Unido es penetrar en África hasta el fondo para conquistarla y hacerse con los tesoros internos de África. Es muy interesante el globo, ¿no? Como máquina, y hay toda una descripción del globo como máquina del futuro, que se puede mover en todas direcciones, que en realidad es un trozo de aire simplemente rodeado de tela. La idea de que puedes permanecer lejos de la gente y puedes estar a salvo de las poblaciones, el hecho de volar, dice incluso que en globo se podría ir a la luna. Hay una gran exaltación del globo que en ese momento todavía era bastante peligroso. 4 años antes, en una prueba del rey en Francia, lo que hizo fue una prueba un ensayo para probar un globo. Lo que hizo fue meter 2 condenados a muerte. Pidió que en vez de gente común del pueblo, o por supuesto nobles o él mismo, que metieran 2 condenados a muerte porque nada se podía perder. Es decir, imaginaos cómo era. Entonces él hace su cálculo, y Julio Verne hace los cálculos, tiene un amigo que era matemático, y dice que se puede hacer en 5 semanas. Entonces, claro, ellos empiezan muy ufanos y además totalmente ingenuos, sabiendo que les está pagando el Imperio Británico esto, y que a fin de cuentas después de ellos vendrán muchos más viajes y que se harán con África. Pero dicen, es normal, somos ingleses, ¿no? Es normal conquistar el mundo. Pero poco a poco, cuando van recorriéndolo, empiezan a encontrarse mayores complejidades, ¿no? Y hay 3 pruebas importantes, 3 contemplaciones. De repente, a mitad de la novela, contemplan un árbol donde un pueblo ha colgado las cabezas de sus enemigos. Y entonces ellos se escandalizan por eso que habían hecho los africanos. Pero ellos dicen, no, también nosotros ahorcamos a gente. Es decir, dicen, nosotros también hacemos lo mismo. Y después contemplan una guerra, al ratito. Ese mismo día contemplan una guerra de unas 300 personas y cómo al final los que ganan devoran a los otros. Y dicen ellos, si los capitanes de nuestros ejércitos vieran la realidad como nosotros desde aquí, dejarían inmediatamente sus armas en el suelo. Y hay una tercera contemplación, donde se encuentran cuando día de noche están durmiendo en un baobab, atados a un baobab, porque solo viajaban durante el día, escuchan unos gritos. Y entonces ellos quitan la cuerda y se van acercando a los gritos. Y se encuentran un sacerdote, un lazarista, un Paul, fundados por San Vicente de Paul. Pero en Francia la primera casa suya estaba en el Lazareto y le llamaban los lazaristas. Y entonces se encuentran con la santidad. Y hay un descubrimiento de la santidad, de un hombre que ha entregado su vida, humilde, pobre, en pobreza, abierto, que ellos estaban con los rifles intentando disparar a aquellos que le estaban torturando, y dice, no disparen, que perdona a sus enemigos, que está condenado a muerte cuando llega allí, cuando le suben ya, dice, nuestro compañero de camino, le hacen compañero, le dan agua sabiendo que ellos van a necesitar agua, y él sabe que está en sus últimos momentos y pide ser arrodillado en la tierra. Dice, ser arrodillado. Entonces le ponen de rodillas para recibir a la muerte. Y entonces ellos se quedan impresionados. Y se quedan tan impresionados como quizá estamos nosotros pensando en qué novela estaba esto. Porque ese viaje que ellos han comenzado con ese entusiasmo, esa alegría, sin una visión crítica, sabiendo que están haciendo una aventura
y que la hacen por la gloria. Y además dice Ferguson, porque el amigo Kennedy le intenta convencer, no arriesgues tu vida, esto es una locura. Y el otro le dice, si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, y otros se llevarán la gloria. Es decir, están buscando la gloria y de repente se preguntan, pero ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué es la gloria? Este hombre, ¿qué es frente a nuestra gloria? ¿Qué sentido tiene este hombre que ha incluso perdonado a sus enemigos? Le bajan el globo y le entierran. Y cuando le entierran resulta que es una mina de oro. Y se ciegan, suben el oro y a partir de ahí entran en el desierto. El desierto es una descripción que yo no entiendo cómo mis padres me dejaron leer ese libro. Porque es el vacío, es la nada. Y además en medio del desierto ya les quedaba poca agua, el viento va parándose y se quedan parados, totalmente, se quedan detenidos. El globo se queda detenido. Empiezan a tener visiones por el calor, espejismos, bajan, se pierden caminando, cada uno por un lado, y Ferguson, el protagonista, llega un momento en que ve que su vida no tiene sentido, que ha perseguido la gloria fútilmente, que ha vivido una vida absolutamente superficial, al lado de ese santo que habían visto, al lado de los horrores que habían contemplado. Por eso el capítulo le llamo Horror y Santidad. Frente a esos horrores en los que ellos lo que hacían era pasar por encima lejos, aunque los contemplaran. Y es más, decir, vamos a llegar aquí, vamos a conquistar todo esto. Frente a eso se encuentra la santidad de este hombre. ¿Y qué sentido tiene su vida? Coge su pistola, se la pone en la sien y cuando va a dispararse, su criado le salva. Su criado le salva. Siguen el viaje en el desierto, o sea, se montan de nuevo porque viene un aire, se los lleva lejos. Y, bueno, en cierto momento van a encontrarse con que, si recuerdas la imagen, el globo es atacado por unos quebrantahuesos. Y esos quebrantahuesos desgarran el globo. Y el globo se va abajo. Empiezan a tirar cosas y resulta que en su locura todo lo que tenían, que era el agua, tal, lo habían sustituido por el oro. Tiran todo el oro, pero no, la barca no sirve. Y entonces el criado, aquel hombre judío, se lanza fuera. Entrega su vida para que ellos puedan salvarse. Y el barco y la barquilla sigue, el globo continúa sin él, y ellos dicen, no, es que hay que llegar, pero poco a poco empiezan a preguntarse, ¿pero llegar a dónde? Si hemos dejado atrás a este hombre que ha dado la vida por nosotros. Y esa compasión es la que les hace transformarse ya del todo. Y cuando están llegando al final del desierto quieren volver a salvarle la vida, aunque saben que no van a encontrarle, aunque saben que será su propio fin también. Pero ven a un hombre que está siendo perseguido por unos tuaregs y dicen, no, aunque querramos salvar a nuestro amigo, primero salvemos a ese hombre. Y a ese hombre que salvan es el criado, que había logrado llegar allí. Bueno, y efectivamente llegan al final, llegan a la costa atlántica, donde son recibidos por los pueblos nativos, y los pueblos nativos les tratan de una forma muy diferente a como les trataron otros pueblos que vieron por el camino, que les disparaban, y ellos decían, claro, cuando los pueblos son conquistados por el hierro y el fusil, refiriéndose al Imperio Británico, esos pueblos muestran violencia. Cuando los pueblos son civilizados por la cultura, como hacía Francia, supuestamente, entonces son hospitalarios con nosotros. Lo que quiero señalar es, fijaos qué viaje hace. Un viaje guiado por el poder, un viaje guiado por una máquina, aunque en principio un globo no nos parece una máquina, pero en aquel momento era una máquina, y una máquina muy novedosa. Y sin embargo, cómo él cambia el plano. Todo el tiempo acompañamos el globo, y el globo cuando se pinche vamos a sentirlo, porque es un globo al que le hemos cogido cariño, porque es un mito, el mito del Victoria, ¿no? Capaz de atravesar el continente africano simplemente en 5 semanas, lo que antes llevaba cientos de días, si es que se lograba atravesar territorios tan peligrosos. Pero sin embargo hay otro viaje subterráneo debajo de Verne, un viaje en el que les pone frente al misterio de su propia vida, en el que le hace mostrar el vacío de esos espejismos de la gloria que buscaban, del prestigio, del dinero, del poder, y les muestra la verdadera santidad en esa entrada al desierto, frente a los que se encuentran en la vida y frente a los que se encuentran en la vida. Y Verne, cuando escribía del desierto, no escribía de teorías, sino hablaba del infierno que estaba pasando con su hijo, del infierno que estaba viviendo, no solamente con su hijo, sino con la segunda generación, porque el hijo de Paul también enloqueció y al final de la vida de Verne llegó a pegarle un tiro. Él no entendía cómo la fraternidad que él vivía con Paul, la felicidad que él había vivido de niño, no la vivía su hijo. Y por eso
el 40% de todos los protagonistas de las obras de Verne son huérfanos. Él nos habla de un mundo en el cual somos huérfanos, en el cual estamos a la intemperie, en el cual las máquinas están creando un mundo en el que nos quita la confianza, que nos quita la paternidad, que nos insolidariza con el resto de generaciones, pero un mundo en el cual de primeras mira con gratitud, de primeras mira con alegría, mira con entusiasmo. Cuando uno abre un libro de Verne, aunque empiece por lo peor, por ejemplo, la historia de un niño irlandés, que es terrible desde el principio hasta el final, sin embargo, sientes que está recorrida por ese río, por ese arroyo, por esa fuerza de alegría y de entusiasmo, que es confianza. Y lo que hace él es reparar la confianza. Y la repara no diciéndonos tengamos confianza en nuestro poder, sino acompañémonos. Lo que nos dice es, el mundo está herido, somos huérfanos, el mundo es misterio, aprendamos unos de otros, asombrémonos, descubramos aquello que solamente podemos conocer a través de la vida, donando nuestra experiencia, y acompañémonos en estas aventuras. Creo que es un mensaje tan profundo para el mundo de hoy que es sorprendente cómo ha pasado inadvertido cuando leíamos Julio Verne. Pero posiblemente esa lectura que en el siglo XIX era muy clara, y por eso Julio Verne fue castigado en algunos sitios y no se permitía leer algunas cosas, algunas críticas que él hacía al Imperio Británico, por ejemplo, en las escuelas británicas. Sin embargo, para nosotros ha pasado desapercibido. Y vivimos un poquito en la Atlántida, ¿no? Hay una cultura que hemos recibido, un patrimonio gigante de la humanidad que hemos recibido, pero pasa inadvertido para nosotros. Es como un mapa mudo. Bueno, pues Verne nos impulsa hoy a esas fronteras. Y posiblemente parte de las fronteras es redescubrir los clásicos, es redescubrir autores que nos están hablando de la sabiduría humana, que nos hablan de temas que son para los hombres de ayer y de hoy, de cualquier lugar del mundo. Y por eso es un clásico. La espiritualidad de Verne, a fin de cuentas, es encontrarnos con la realidad, con la mismísima realidad, con el espíritu, con la providencia, con un mundo que nos regala y que nos da, y un mundo que nos invita a dar. Y en eso Verne es inagotable. Por eso, ciertamente, aunque Verne tuvo un enorme éxito editorial, fracasó en lo más importante, en ser capaz de dar a su hijo una vida. Y se sintió fracasado también en el afán literario que tenía por intentar crear belleza al cual empeñó gran parte de su vida. Pero sin embargo, yo creo que sigue contento tanto cuanto nosotros cojamos un libro de él y digamos, voy a aventurarme en él. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora es el momento. Si queréis, tenemos un tiempito para algunas preguntas o diálogos o algo que os haya llamado la atención, alguna inspiración, algo. Pues nada, si queréis, alguien puede empezar. Sí, ahí. Me ha parecido curioso que... Voy a pasar esto. Me ha parecido curioso que Julio Verne siempre muestre una crítica escéptica al imperialismo y tal como mencionaste antes también hiciste hincapié en que rechazaba la idea de la propiedad privada. ¿Esto a lo mejor tiene algún tipo de conexión con los que serían sus contemporáneos como Marx y Engels? Bueno, él tuvo amigos en la izquierda francesa, pero fue concejal por la derecha. Y estaba muy orgulloso que lo principal que hizo en su vida al frente de la Concejalía de Cultura fue volver a poner un gran carrusel de caballos en el centro de Rennes. Es decir, era un hombre que en realidad no tenía una visión de la política militante, sino estaba preocupado por las grandes cuestiones culturales de fondo, por lo prepolítico, más bien. Bueno, su crítica a la propiedad, o sea, él no rechazaba la propiedad privada, lo que rechazaba era el propietarismo, lo que rechazaba era el histerismo de la propiedad, ¿no? Esa lucha, que aparece muchas veces en sus novelas, la lucha por el último territorio, de quién es el faro del fin del mundo, de quién es el Orinoco, de quién es... Esa lucha a él le parecía que era enfermiza y que hablaba de una sociedad desquiciada, de una civilización desquiciada. Y por el contrario, él lo que hace es volver la vista hacia lo esencial, que es la amistad. Pues todas sus novelas son de amistad.
Todas las novelas son de amistad y es la solución siempre a todo. Y incluso en situaciones duras y de enemistad acaba habiendo una reconciliación. Se ve muy bien en Nemo, ¿no? Cuando vuelve en la Isla Misteriosa, cuando volvemos a ver a Nemo, que era un hombre al que habían matado toda su familia en la India. Originalmente era polaco, y habían matado toda su familia los alemanes, pero al editor le pareció que podía ser muy conflictivo en ese momento en Europa, y entonces lo llevó a la India, le pareció menos conflictivo. Y la cosa es que él era un hombre lleno de venganza, y sin embargo al final lo que descubrimos es que salva la vida a los náufragos de la isla, y se reconcilia con la humanidad. Hay una llamada continua a la reconciliación, ¿no? Y por lo tanto una crítica a la propiedad que no permite la fraternidad. Esta es una crítica de fondo, ¿no? Toda su vida intentó unir a gente de diferentes ideologías. Y yo creo que también es algo que consigue en las novelas de Julio Verne, ¿no? Son de derechas o son de izquierdas, son de una religión o son de otra religión, todos disfrutamos en ella, todos nos montamos en el Nautilus, todos queremos un pasaje en el Nautilus y disfrutar del fondo del mar. Creo que es una gran llamada a la comunión universal, Bueno, enhorabuena. La verdad que me ha gustado mucho. Me has hecho conectar con un movimiento que a mí me llegó en la época de la pandemia. Es un movimiento del regalo, en el que, bueno, pues dejas un poco al lado todas esas cosas que el sistema te impone, ¿no? Del sacrificio para conseguir algo, ser feliz tienes que sacrificarte, tienes que sufrir, tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que estudiar, luego posiblemente tengas que casarte, luego tengas que buscarte una casa. A mí me llega este movimiento que es la economía del regalo, donde tú te despojas de todo aquello, eres tú mismo y dices, bueno, yo quiero cumplir mis sueños, pero quiero cumplir mis sueños desde lo esencial, ¿no? Entonces me ha conectado mucho porque al final todo eso que nos está transmitiendo el autor veo que se repite en muchos movimientos, ¿no? Y bueno, pues esto consiste efectivamente surge en África, un movimiento que, bueno, en su momento las mujeres no tenían otra forma de darse ese capricho, ¿no? O conseguir ese sueño por el sometimiento, un poco por la educación. Y al final las más pudientes deciden regalar a las que menos tienen. Forman un mandala y entonces uno va pasando por diferentes elementos. Empiezas por el fuego, donde te despojas de todo lo que tus enseñanzas, ¿no? Que vienen siendo tu mochila, mejores o peores. Luego pasas por el viento, donde tú, bueno, pues te despojas de todo esto. Sigues a la tierra, donde te afianzas a ella y te haces sabia. Y luego llegas al agua donde recibes ese regalo, ¿no? Y eso me ha recordado mucho a la esencia de él, sí. Sí, Julio Verne estaba tremendamente conectado con la literatura clásica, ¿no? Muchas de sus novelas tienen la estructura iniciática, muy especialmente Viaje al centro de la Tierra repite textualmente parte de los misterios de Eleusis, el estar cegado, muchos de los pasos. Y es verdad, es decir, pero también se ve en otras novelas, ¿no? Las minas negras, por ejemplo, también que hablan de un pueblo. En realidad, lo que él hablaba era de un pueblo minero, de los obreros metidos debajo de la tierra y cómo eso había ido evolucionando y habían creado un pueblo alternativo a los ingleses que vivían la burguesía inglesa que vivía en la superficie, ¿no? Era una lectura de clases sociales y al final, bueno, lo dejó en Gales, en un sitio más pequeño, pero también ahí hay muchas cosas iniciáticas. Él pertenecía a una sociedad que se llama la Sociedad de la Bruma, ¿no? La Sociedad de la Bruma, y de hecho Verne creó un misterio alrededor suyo, ¿no? Borró un montón de cosas, quitó cartas. Todavía hoy es un misterio Julio Verne, y en parte yo creo que ahí nos dio una clave de cómo leer sus novelas, ¿no? Las novelas no son pura exposición de la gloria de Julio Verne. Julio Verne no hubiera estado en la Feria del Libro firmando libros. No hubiera estado, era tremendamente modesto y escurridizo para esas cosas. Pero lo que nos está hablando es del proceso de transformación de la gente.
Casi todos sus héroes viven una gran transformación. La hemos visto en Ferguson, ¿no? Una transformación terrible que pasa por el intento de suicidio, por ser salvado 2 veces por su criado. Lo vemos en Phileas Fogg, que se echa a la hoguera sin sentido ninguno, porque no iba a salvar a Uda. Lo vemos en el propio centro de la Tierra, ¿no? Como el científico Otto vive una transformación y se hace padre del pobre Hans, ¿no? de Axel, de su sobrino. Es decir, y vive una transformación real. Él habla de una sociedad en transformación, de una transformación que siempre lleva al otro, ¿no? Y aquí está la clave de su espiritualidad, ¿no? Es una espiritualidad tremendamente abierta al misterio, no abierta a los misterios en el sentido antiguo, ¿no? De misterios que no sabemos qué están, no puedes tocarlos y te dan instrucciones, no. El misterio lumínico, el misterio iluminado, aquello que solo conocemos con la vida, De nuestros hijos podemos saber mucho, de nuestros esposos, parejas, padres, madres, pero de mi madre yo puedo describiros muchas cosas de cómo es mi madre, pero realmente lo más importante, el misterio suyo es inasequible o solo se puede encontrar viviéndolo. Y eso podríamos decirlo de cada uno de nosotros. Podemos describirnos de muchas formas, pero solo viviendo al otro eres capaz de alcanzar el núcleo o parte del interior de lo que es, ¿no? Esto es algo que es importante, rehabilitar el misterio, porque un mundo en el cual nos creamos en poder de ese mundo y en poder de nosotros mismos es un mundo tremendamente peligroso. Entonces no es una llamada al anticientificismo ni a la tecnofobia, no. Verne era tremendamente curioso, dedicaba toda la tarde de cada día, escribía por la mañana y por la tarde se dedicaba a leer en el círculo de Rennes donde vivía, y a leer revistas científicas, un montón de revistas científicas, a tomar esas notas que os decía antes, ¿no? Es decir, él estaba fascinado por la ciencia, pero él entendía que sin misterio no somos humanos. No somos humanos. Hola. Mira, yo 2 cositas. Me ha parecido entender, es que yo no sé mucho de Julio Verne, pero me ha parecido entender que hablabas de que su hermano, el que se llevaban 16 meses, que también tenía un hijo con ludopatía, el sobrino, ¿o no? Tenía algún tipo de problema de salud mental que no se ha llegado a entender, y que fue pero le llevaba a tener fantasías, llevaba a tener fantasías, visiones, y entonces podría ser que tuviera algún tipo de paranoia, porque cuando le pegó el tiro, ¿cómo es que le pegó un tiro en la pierna? Le dejó la pierna inútil, ya no volvió a poder navegar. No a Julio Verne, a su tío. Lo hizo porque le perseguían. Dice, tío mío, te persiguen. Y entonces le pegó un tiro. Pero vamos, ni le denunció, ¿eh? Julio Verne ni le denunció. Ni denunció a su sobrino. Muy propio, claro. Bien, y otra cosa, esas 20.000 ideas que tenía Julio Verne antes de morir, ¿de dónde sacaba Julio Verne tantas ideas tan magníficas? ¿De dónde? De por la tarde, de las lecturas. Por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, llega un momento en que van a Vigo, donde yo soy, y entonces se meten en la ría, y recordáis que ahí había un montón de cofres con dinero, y entonces sacaban del dinero de ahí para financiar todas las operaciones del Nautilus, ¿no? Y él dice cuánto dinero hay. Exactamente. Él dice cuánto dinero hay. ¿Y por qué? Porque una sociedad belga, unos belgas, montaron una sociedad para sumergirse en la ría de Vigo y rescatar ese dinero. Y dijeron cuánto dinero exactamente había. Se apuntó un montón de gente, se hizo accionista de la empresa un montón de gente, pero era una estafa y al final se llevaron el dinero. Pero Julio Verne se quedó con la cantidad. Luego él no supo lo de la estafa, eso es otra cosa que pasó luego, ¿no? Pero él se quedó con la cantidad, dijo, una empresa dice, una compañía, una serie de gente dice cuánto dinero hay abajo. Y entonces él se queda con eso y eso es lo que mete en la novela. Bueno, está lleno de historias de estas. De todas las máquinas que él nombra, todas estaban inventadas ya. O sea, Verne no inventó nunca jamás ninguna máquina. Ahora sí, ¿de qué fue visionario? Fue visionario de sociedades totalitarias que luego hicieron de la humanidad una pesadilla. Es visionario de la bomba atómica. O sea, él no habló de bomba atómica, pero él dice, de hecho lo dice en 5 semanas en Globo. Dice, llegará un momento en que harán una caldera tan grande, tan poderosa, y además la harán los americanos, dice, lo harán los americanos, que explotará y romperá el mundo. Y romperá el mundo. Es decir, él tuvo una visión muy fuerte de... su experiencia fundamental yo creo que fue
La de que queriendo ser poeta, escritor, se encontró en un mundo ya bastante hostil a la gente que quisiera desarrollar una carrera literaria. Porque esta fue su segunda novela, y una novela que no publicó. El editor no quiso publicársela, porque le parecía que era una novela que hería a gente, porque hablaba de cosas concretas, del Estado, de las novelas no se podían leer, estaban en anaqueles que... Bueno, en fin, una cultura antihumanista o como queramos llamarle, ¿no? Contra la enseñanza clásica, etcétera, contra las humanidades. Y esta experiencia de él fue una experiencia que le marcó bastante, y durante bastantes años, además, porque él publicó ya con casi 40 años, publicó este primer libro, 5 semanas en globo, que fue un exitazo, y a partir de ahí ya no paró. O sea, yo en el libro empecé me hice 4 veces todas las obras completas, tomando notas de cada novela, con la intención de decir, escribiré algo transversal de todo. Pero empecé y ya no acabé. Y dije yo, ostras, cuando llegaba ya a 7, dije yo, no, ya no puedo más, ya es gordísimo esto. Y entonces hice los 3 primeros años, que son 7 novelas suyas. 7 novelas suyas, ya no paró. Pero yo creo que fue esta frustración la que le llevó a esa percepción crítica del cientificismo, ¿no? Que conecta mucho con el mundo de hoy, con la tecnocracia, con el poder de los de Facebook, con el poder y en algo de lo que parece que no podemos salir, porque no podemos salir de ese mundo digitalizado, ¿no? Es difícil salirte fuera, ¿no? y usarlo bien. Bueno, él sería un hombre entusiasmado por estas máquinas, pero también advirtiéndonos, cuidado porque esto es peligro. Yo creo que hoy en día él hubiera escrito un libro sobre el metaverso, y leído sobre el metaverso hoy, que salió el año pasado, salió en diciembre, ¿no? En septiembre se casaron unos señores en la India, en el metaverso, en septiembre. Leído 150 años después, parece que lo inventó él, porque es el autor más difundido después de Agatha Christie, más traducido al mundo, con más ventas en el mundo. No sé Harry Potter cómo está ahora, pero vamos, Julio Verne es impresionante porque sigue produciéndose. Sí, yo creo que además es que la forma de escribir él era totalmente fresca y vamos, y directa, y porque quiero, o sea, sí. Expreso todo esto de la manera aparentemente que parece que sea en eso, que puedan ser como disparates o cosas imposibles, sí. y tener como el valor de escribir sobre eso y de una manera tan reiterada, ¿no? Sí, pero era buscado, porque él escribía mal a propósito, como para parecer que era un libro de ingeniero, de alguien que no tenía muchos valores literarios. Pero de hecho las obras teatrales previas eran obras muy recargadas. Y él lo que hace es depurarlo para que pareciera que el autor no tiene intención de meterte en literatura, sino que está haciendo cálculos, ¿no? Todo el tiempo. Y dices tú, pero ¿esta novela qué es? ¿No? Es decir, precisamente 5 semanas en globo tiene una parte de cálculos que dices tú, Dios mío, pero es que esto para seguirlo qué complicado es. ¿Por qué? Porque te está despistando, como si fuera un libro un libro técnico. Pero claro, nos está engañando. Es un contrato de verosimilitud por el cual nos ha metido dentro de un globo que vamos a vivir una experiencia bastante dura, muy dura. Pero sin embargo, va de tapadillo. Y cuando lo lees de niño, que es lo interesante de cualquier mito, es que tiene capas que permiten cualquier lectura. Entonces, claro, cuando hemos leído de pequeños Hércules, no nos hemos quedado con el principio de Hércules, ¿no? Cuando Hércules mete a su mujer y a los niños en un horno y los mata. O sea, nadie se queda con eso. Todo el mundo ve Hércules y nadie coge esto. Ahora, permite todas esas lecturas, juvenil, adulta. A mí me interesa mucho Verne también, y me interesa, por eso se llama el libro Educar con Julio Verne, ¿no? Porque pone a los niños con novelas muy asequibles ante la vida y la muerte, ante el mal. El capitán de 15 años se enfrenta al esclavismo, se enfrenta al canibalismo, se enfrenta de una forma, pese a 150 años después, que todavía podemos leerlo ahora. Julio Verne, por ejemplo, frente al canibalismo, tiene una postura más bien culturalista, diciendo, bueno, son sus ritos, a fin de cuentas parece más honorable comerte a tu enemigo que dejarle tirado en el campo de batalla. O sea, esta es la visión que tiene él. O sea, no es una visión dura y digamos de los salvajes, sino tiene una visión más compleja. Entonces me interesa el que nosotros no sustraigamos la vida real a los niños. Esto es importante. Claro, por eso en el libro al final lo que he intentado es hacer una introducción, y esta primera parte que os dije del misterio es como una de las 4 partes, de las claves, doy como 4 claves, y después analizar 7 novelas de modo que pueda leerlo y pueda decir, joder, lo he captado,
ahora voy a contárselo a mi hijo, se va a quedar alucinado. ¿No? Dice, léete esto, y lo vas leyendo con él, ¿no? Porque tiene algunas cosas que efectivamente necesitan ayuda. Es una novela del siglo XIX, de 1963, todo en adelante, ¿no? Hasta 1985. Entonces necesita un poco de ayuda. Pero incluso en las que están un poco limpias, que han limpiado, y lo tienen publicado diversas editoriales, Anaya, SM, Alianza, tiene incluso para niños, ¿no? Incluso ahí las partes duras no las han quitado. Han quitado algunas cosas que son más difíciles de leer, descripciones, tal, pero se puede leer bien y tiene mensajes de fondo. Entonces me interesa esto, cómo leíamos nosotros novelas que no te ahorraban la vida y la muerte, ¿no? Porque la vida es así. El mal, ¿no? Hay gente mala, hay gente maligna, hay mal, ¿no? Con lo que has comentado, ¿no? Al final Julio Verne tiene una confianza en el ser humano, ¿no? Al final sale una parte positiva después de estos viajes, ¿no? Y yo creo que esa confianza, ¿no?, ayuda a caminar, ¿no?, en nuestra naturaleza, porque ahí hay grandes energías, o como las queremos llamar, ¿no? Y ahora, en el mundo actual, yo creo que tenemos una visión negativa a veces de nosotros mismos, ¿no? Y una visión negativa de nuestra sociedad hacia dónde va, de nuestra civilización a dónde va, ¿no? Y pesimista, ¿no? Como que vamos hacia un sitio que esto no va a acabar bien, ¿no? Esa visión. Y yo creo que viene muy bien, ¿no?, esa fe en nosotros mismos para emprender nuevos retos, ¿no?, como los que tenemos ahora, ¿no? La civilización actual, ¿no? Esa confianza en el ser humano, ¿no? Recobrar también, y esa ilusión también, ¿no? Esos elementos en positivo que yo creo que nos ayudan a caminar, ¿no? Yo creo que esta sociedad, en general, hay de todo, hay personas de todo tipo, ¿no? Pero en general sobrevuela esa visión a veces negativa, ¿no? Y de desconfianza hacia los otros, ¿no? Yo creo que esa visión en positivo, ¿no?, de que podemos evolucionar y podemos afrontar retos, yo creo que vendría muy bien en este mundo actual, ¿no? Quizás estas novelas, ¿no? Sí, él tiene una idea clara del progreso, de que existe progreso y que hay que progresar, ¿no? No tiene una visión parada del mundo, ¿no? El mundo tiene que producir, porque el mundo nos está dando un montón de regalos y tenemos que recibirlos, ¿no? Lo que tenemos es que extinguir a las vacas marinas, por ejemplo, es una de las cosas que él habla, o las ballenas. Él predice la extinción de las ballenas, como se sigue en este momento, o de las focas. También predice la extinción de las focas, como se continúa igual, de los bisontes. Y de hecho se extinguieron 20 años después. Se extinguieron los bisontes, ¿no? O no se extinguieron, pero vamos, se redujeron a nada, a 40.000 ejemplares creo que hay, de una cosa que había millones y millones. Es muy impresionante. Pero sí, ciertamente él recorre toda la vida con enorme confianza, ¿no? Porque él tuvo una experiencia, tuvo una experiencia humana muy profunda y de mucha confianza, y de 1000 veces confiar en su hijo, porque una tras otra siguió confiando en él, ¿no? Incluso en las novelas más amargas, y se dice que la novela de la Magallania, que es la última novela que él escribe, presenta un personaje que se ha ido del mundo, que ha abandonado el mundo, por razones que no os digo porque son importantes para el desenlace, y quizás es una de las novelas menos conocidas y tiene sorpresa, ¿no? Pero es un mundo en el cual esa persona que está desengañada de todo, escéptico de todo, que no cree ya en el progreso del ser humano, que el ser humano siempre cae y tal, ¿él cómo vive? Él era médico y vive curando a los nativos. Al final, para él, la redención del mundo viene por la compasión, por una amistad compasiva. Está muy bien cuando habla de los religiosos, ¿no? Porque él establece como mucha diferencia, ¿no? Él, siendo bretón, tiene una fuerte experiencia, es un escritor católico, un escritor que habla de la providencia y tal, pero es muy interesante porque todos los personajes en los que hay algo de religión son todos compasivos. Los positivos, y los que no son rigoristas y que están alejados de todo. Entonces tiene una visión muy interesante, ¿no? Donde al final la compasión es lo que nos define. La compasión es lo que nos define. Pero sí, está lleno de confianza en el ser humano, e incluso en las novelas más duras, como esta, o El volcán de oro, por ejemplo, que es dura. El volcán de oro os cuento ahora porque es interesante. Incluso ahí nace la confianza, y
y la alegría no deja de ser el tono, no deja de haber un tono. Digo el Volcán de Oro porque el Volcán de Oro lo escribió tremendamente enfadado. Su hijo una vez más le dio la locura y se fue, como os decía al comienzo de nuestro encuentro, al Klondike, que es esta de la Quimera de Oro, recordad de Charles Chaplin, ¿no? Que van ahí subiendo la nieve, pues el mismo sitio, se fue a buscar oro allí. Y dice, este está loco, ¿no? Porque además se llevó el dinero de la familia, bueno. Y entonces él empezó a escribir la novela y escribió una novela dura, pero fue una novela que dejó sin publicar. Y entonces el hijo la cogió y le quitó todas las partes complicadas. ¿Por qué? Porque sabía que estaba escribiendo sobre él. Entonces ahora se ha traducido de nuevo la novela según el manuscrito original. Es interesante porque Julio Verne escribe efectivamente para gente entusiasmada por el progreso y sinceramente entusiasmada y creyendo que la ciencia y la tecnología iban a llevarnos muy lejos, y nos han llevado lejísimos, ¿no? Pero también nos ha llevado a horrores el aplicarlas acríticamente o ponerlas al servicio del poder, ¿no? El vaciamiento de humanismo. Pero sin embargo es recibido por un mundo en guerra, el mundo del 70, de la Primera Guerra con Alemania, con Prusia y tal, y luego ya Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de modo que ha sido leído como novela de juventud, no en su carga fundamental. ¿Por qué? Porque es complicado leer Julio Verne así. Es complicado, es una crítica muy frontal a nuestro tipo de civilización. Una crítica desde el centro de la civilización. Por eso, claro, paradójicamente, o contradictoriamente más bien, es presentado como un autor de ciencia ficción. Es que es todo lo contrario. Es un autor que lo que hace es mitificar la ciencia. Es un autor que lo que hace es avisarnos desde el fondo. Es un humanista. Es un humanista, pero él habla de un progreso humanista. Efectivamente, no es retrógrado. Pero sí, siempre que lees una novela de Julio Verne, incluso en las que hay cosas muy negativas y personajes muy, muy malos, muy negativos, muy malignos, está lleno de confianza en el ser humano. Sí, es inagotable. Es inagotable, es invencible. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la conferencia. Ha sido muy interesante escucharle, el enfoque sobre todo el enfoque último de cómo educar con Julio Verne. Y voy a hacer dos preguntas porque quería hacer una y luego se me ha ocurrido otra sobre la marcha. La primera sería, he visto que usted colabora o es presidente de asociaciones para gente que no tienen hogar, etcétera. Entonces, como es un apasionado de Julio Verne, si se ha planteado o está utilizando a Julio Verne para educar a los niños que estén, eso sí, me imagino que en hogares de acogida o este tipo de colectivos. Y luego la otra pregunta que tenía, que se me ha ocurrido, es si Julio Verne quería camuflar ese, vamos a decir, ¿no? Que no era una novela literaria, para el entendido como que para meter un trasfondo más profundo, ¿no? Como por ejemplo en 5 semanas en Globo, si era porque no se quería enfrentar al poder frontalmente y quería hacer una crítica, vamos a decir, soterrada. ¿Está este motivo por detrás? Sí, él era cauto. Él era cauto, pero lo que pasa es que Julio Verne nos ha llegado muy distante de un autor político o de un autor sapiencial, ¿no? Porque sus novelas no tienen ni docencia ni moralejas. No las tienen. No las tienen. Es decir, 20.000 leguas de viaje submarino dice muchas cosas, ¿no? Pero lo fundamental no te llega porque te lo diga al final, así el mundo tiene que tener cuidado con... No, te llega por la visión estética, o sea, por la mirada, por la experiencia de haber recorrido 20.000 leguas. Te llega por tu propia experiencia estética, y esa experiencia estética tiene lecturas. Tiene muchas lecturas diferentes, además, porque cada uno de los que estamos aquí es como la canción del unicornio de Silvio Rodríguez. Para cada uno es una cosa el unicornio. Pues esto es lo mismo. ¿Qué significó para nosotros en la casa de vapor el elefante aquel de vapor que caminaba? ¿O qué significa para nosotros
Ateras, ¿no? El viaje, la pelea con el oso, o qué significa para nosotros, bueno, pues todas las cosas, el viaje a la Tierra, al fondo de la Tierra. Cada uno tiene sus experiencias, que para cada uno significa una cosa, y para cada uno cuando lo lees significa una cosa. A veces, cuando pasas muchas veces ya por viaje al centro de la Tierra, el grupo se había encontrado, si recordáis los Lidenbrock, se había encontrado unas pintadas rúnicas, ¿no? Unas pintadas de un hombre que había estado antes ahí. Y un día leyéndolo otra vez, que ya va pues tercera, cuarta vez, decía yo, joder, si es que yo ya he pasado por aquí, serán mías esas pintadas. Porque es verdad que tú has pasado por aquí, lo recuerdas, pasé por aquí, pero yo no sentí esto, ni leí esto. Sentí otra cosa diferente, ¿no? Entonces sí, efectivamente, él era cauto, pero lo interesante, yo creo que de las novelas y lo que le hace muy perdurables es que la comunicación de fondo, los mensajes de fondo, son mensajes muy pegados a la mitología, muy pegados a la experiencia literaria de la lectura. Solamente si te has montado dentro de ese globo con Ferguson y sus amigos, solamente si has pasado eso, si te has encontrado al pobre lazarista ahí atado y torturado, solamente si has estado en el desierto y lo has sentido de verdad, has captado de qué va. Si no, pasa desapercibido. Pasa desapercibido, ¿no? Y después lo otro es importante porque sí, estoy metido en Hogar Sí, lo he presidido muchos años, Fundación RAIS, ahora se llama Hogar Sí, con personas sin hogar, y no trabajo esto en esos ámbitos, pero sí quiero dar un mensaje, ¿no? Y es que muchas veces cuando trabajamos en el ámbito de la pobreza, y me dedico profesionalmente al tema de pobreza extrema, casi siempre hablamos de dinero. Y casi siempre hablamos de dar pan, y de dar casas, y de dar información, y de dar... Pero casi siempre la discusión es sobre la verdad, sobre cuántos pobres hay, sobre el bien, qué debemos hacer para servir, pero casi nunca sobre la belleza. Casi nunca sobre la belleza. Y siempre me recuerda aquel lema de esas manifestaciones de las mujeres del textil, las mujeres judías que trabajaban en el textil en el Nueva York de final del siglo XIX, ¿no? Queremos pan y rosas. Queremos pan y rosas, porque sin la belleza nos ahogamos. Sin la belleza nos ahogamos. Entonces, falta todo el desarrollo del ámbito de la belleza, de la sabiduría, de la espiritualidad, en el ámbito de la pobreza extrema, porque hay misterio ahí, el misterio de la herida, que llevamos todos, pero en la pobreza y en la miseria, en la pobreza extrema, el dolor, queda mucho más manifiesto que el hombre es un ser vulnerable, ¿no? Y que en parte nuestro acompañamiento es un acompañamiento de heridos, de náufragos, en parte, ¿no? Y es algo tremendamente creativo, ¿no? Porque nos permitiría aprender a unos de otros, ¿no? Esto es importante. Por lo tanto, sí hago una reivindicación de la importancia de trabajar en el ámbito de la cultura, de la lectura, de la espiritualidad, del arte, en el ámbito de la pobreza. Me parece que es un gran agujero que tenemos y que no hemos logrado afrontar porque nuestras políticas están informadas por un fuerte materialismo. De todas formas, en una de las casas nuestras, en el norte de Madrid, en Las Tablas, hay una tertulia literaria con personas sin hogar. Si bueno, estáis interesados, o traer aquí, pero sí, la gente sin hogar es muy activa cuando te visitas a hablar con ellos de literatura. Bueno, yo sé que seguro que habrá otras personas que están por aquí, pero normalmente nos gusta pues terminar a esta hora, a las 9. Darte las gracias por haber venido esta tarde. Creo que hemos aprendido un montón, por lo menos yo he aprendido un montón, y espero que bueno, ahora nos ha explicado la curiosidad por Julio Verne, es decir, sí, de volver a pillar esos libros pero con otro sesgo, es decir, no simplemente la aventura, sino intentar aprender esas lecciones. Gracias a todos. En la conferencia la hemos grabado, con lo cual en una semana o algo así pues estará en nuestra canal de YouTube, que es Taller de Espiritualidad. Lo vais a YouTube, ponéis Taller de Espiritualidad Espacio Ronda y ahí os va a salir la conferencia y la podéis pues divulgar al universo. Perfecto, yo os dejo este ejemplar que os regalo, por si alguien quiere verlo o quiere ojearlo, lo regalo aquí al centro. ¡Hala! Pues muchas gracias. Uy, qué bien. Muchísimas gracias a todos.